Vamos rapidito al mensaje. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el rey Jehú de Israel eliminó los altares a Baal y destruyó el culto, ordenando que todos los sacerdotes y adoradores de Baal, un dios falso, se reunieran para un sacrificio, al que luego los mató a todos y quemó los objetos sagrados y derribó el templo de Baal, convirtiéndolo en un basurero. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel. Dice Jeroboam, sin embargo, a pesar de esta acción, Jehú no se apartó completamente de los pecados de Jeroboam, hijo de Noabat, había cometido, ya que no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel. También dice, expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso a los pequeños templos de las colinas que estaban dedicados a estos Baales. Edificado en honor de Baal el sol y la luna y las estrellas. Además ordenó que todas las ciudades de Judá alrededor de Jerusalén se quitaran los pequeños templos y sacaran del templo de Dios la imagen de la diosa Astarte. Muy importante que nos acordemos de esto, de la diosa Astarte, diosa del sexo y de la adivinación, la lectura de la suerte. Y la llevaron al arroyo de Cedrón y en las afueras de Jerusalén, allí la quemaron y esparcieron las cenizas sobre el cementerio del pueblo. En la Biblia el rey Jehú fue antes un general de Israel que al ser ungido proféticamente lideró una rebelión en contra de Acab, el reinado de Acab y la reina Jezabel, cuyo propósito fue solamente el de entrar al reinado, porque Acab se casó con alguien que no era parte del pueblo de Dios. Y entonces Jezabel, la reina, se encargó de poco a poco ir matando a los profetas de Dios y a implantar o poner altares a los Baales y a la diosa del sexo Astarte. Y esta desobediencia provocaba la ira de Dios. Ellas adoraban a Baal y esta diosa Astarte la adoraban de una manera sexual, inclusive ella encantaba a los que estaban adorándola y hacía que el que era hombre se comportara como una mujer y la mujer como un hombre. Era tanto el poder que comenzaron a debilitar al pueblo de Israel hasta que llegó Jehú, el rey Jehú, que fue general antes de llegar al reino. Entonces el profeta Eliseo ungió a Jehú como rey de Israel sobre el ejército de Acab y sobre la reina Isabel, que introdujo toda esta adoración a falsos dioses en Israel. Y quiero que estén bien pendientes. Entonces, esto provocó un conflicto con los profetas de Dios en Israel, y en los relatos bíblicos es presentada como un símbolo de la idolatría o, como le digo yo, la carnalidad o la corrupción moral. Entonces entró Jehú y comenzó a limpiar a Israel de todos estos dioses falsos, comenzó a sacar aquello que estaba debilitando al pueblo de Dios en aquel entonces, y es lo que debemos hacer ahora en estos tiempos con las naciones y el pueblo de Dios y aquellos que no conocen a Dios. ¿Qué pasa? Que él destruyó el culto a Baal en Israel y sus sacerdotes quemaron el templo. Pero ¿qué pasa? Que hubo una cosa que él hizo que no la completó, que fue sacar los becerros de oro que estaban adorando en Israel. Y sí, Dios lo bendijo porque hizo la parte buena, pero la dejó incompleta. Y en las cosas de Dios tenemos que ser completos. Hermano, dejó los becerros de oro y eventualmente él estuvo en el poder por 28 años. Dios lo dejó en el poder, pero al final de su reinado Israel estaba debilitado, tanto así que comenzó Siria a tomar el poder de Israel.
Entonces, a pesar de esas acciones contra el dios Baal, el dios del infierno, hermano, porque eran falsos dioses, hubo unas consecuencias como el resultado de esa idolatría a los becerros de oro. Esto causó que el tamaño de Israel fuera reduciéndose poco a poco hasta gradualmente llegar al poder de Hazael, del rey de Siria. Pero hoy queremos hablar de esto, hermano, porque hay cosas en nuestra vida que tenemos que sacar. Hay cosas que Dios nos manda a sacar porque nos debilitan. Y lo que pasa es, hermano, es que tenemos que entender, cuando se adoran a estos dioses falsos, cuando se le da adoración a todos estos Baales, a la reina Astarte, la reina del sexo, todo esto debilita. Y lo voy a explicar por qué. Lo que pasa es que como no están adorando al Dios del poder, al Dios del cielo, al que tiene todo el poder en arriba en el cielo, abajo en la tierra y en la tierra, el que tiene el verdadero poder, están adorando a dioses falsos. Y como ellos no tienen poder, se comienza a debilitar la nación, se comienza a debilitar el pueblo y se comienza a debilitar el hombre y la mujer. Porque el único que se debe adorar es al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si miramos la nación, vamos a ver una nación que está dividida. Una nación en donde el poder de esta reina Astarte, que se manifiesta de una manera espiritual, porque nadie la ve, pero un espíritu que estaba rondando alrededor de la tierra, que se había escondido, pero apareció otra vez, porque en los años 60 se comenzó un movimiento de liberación sexual a través del mundo, que cambió la forma de vivir en Estados Unidos de muchas generaciones, no de todos, porque aún hay un pueblo que no ha doblado su rodilla a Baal. Pero este culto al sexo, porque es un culto a esta diosa que se metió para derrumbar el Espíritu de Jehová, para sacarlo de las iglesias, sacarlo de las escuelas, sacarlo de los gobiernos, hermanos. Y déjeme decirle algo, la nación norteamericana fue establecida bajo la palabra de Dios. Y no es que la nación sea perfecta, nadie está diciendo que sea perfecta, pero se hizo bajo los preceptos de la voluntad de Jehová y la palabra de Dios, para que el pueblo pudiera tener libertad de adorar a Dios y rendirle culto al Dios de los cielos. Y si miramos a Estados Unidos, en el primer término, él estaba comenzando tratando de llevar a Estados Unidos otra vez a como era antes en cuanto a la espiritualidad. Pero entonces, después de la primera término de él, entró el presidente Johnson. Y cuando entró esta malicia, hermano, vimos una manifestación carnal que llegó hasta el punto en que a los niños se le estaban haciendo operaciones para cambiarle de sexo, hermano, sin el consentimiento de ellos, porque ellos no tienen la capacidad de pensar hasta que no lleguen a una madurez de adultez, cuando puedan decidir y tomar decisiones por ellos mismos. El mismo enemigo de las almas comenzó a meterse en los pueblos, el aborto, millones de niños abortados, hermano, porque es que se le empezó a dar culto a lo que era la reina Astarte, se le empezó a dar culto al sexo, hermano, y ahí pues el liberalismo y todas estas cosas tomaron poder en ciertas áreas. Y ahí comenzó la decadencia de la nación. Y déjeme decirle algo, que no ha caído aún la nación norteamericana, porque hay un pueblo todavía que no ha doblado su rodilla a Baal. Hay un pueblo todavía en Puerto Rico, en Estados Unidos, que ora al Dios de los cielos y pide misericordia por los pueblos. Y le voy a decir otra razón por la que no ha caído.
Mano, porque se levantan hombres como el presidente que no le caen bien a todo el mundo, porque su personalidad no es la mejor del mundo, pero Dios le ha llamado para volver a traer el culto y la adoración a Dios. Dios usa el que Él quiere, hermano, y tenemos que entender eso. De lo más vil y menospreciado, dice la Biblia, Dios usa para avergonzar al más sabio. Y en la presidencia de Joe vimos la carnalidad, vimos su máxima expresión, hermano, tanto así que se llevaban hombres vestidos de mujeres, se desnudaban en la Casa Blanca, hermano, para mostrar sus pechos y todo. Bueno, es una cosa increíble. Y así mismo hay muchas naciones del mundo que están viviendo en estos momentos este proceso. Y se divide la nación, se dividen las naciones del mundo, caen, porque entonces se debilitan. Porque lo que pasó fue que del culto a Dios, la mitad de la nación o más comenzó a adorar el culto a lo que era carnal, al sexo. Y así hay muchas naciones. Lo que pasa es que el egoísmo y la arrogancia del hombre no permite que el Espíritu Santo trabaje con el hombre como Él quiere. Dios siempre ha querido que el hombre tenga una relación personal con Dios, no que vamos a ser perfectos, pero que tengamos una relación personal con Dios, y por eso Él envió a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo el que en Él creyere sea salvo. Entonces, ¿qué pasa? Como en los tiempos de rey Jehú, en los tiempos de Acab, en Israel se habían levantado muchos altares a falsos dioses por orden de la reina Jezabel y el rey Acab. Y cuando Jehú tomó el poder como rey en Israel, de acuerdo a segunda de Reyes 9:30-37, ordenó que arrojaran a Jezabel desde una ventana por orden de Jehú. Su cuerpo fue devorado por los perros, cumpliéndose la profecía del profeta Elías que había profetizado sobre esta mujer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A dónde queremos llegar con lo que estamos hablando hoy, hermano? La nación se debilita, las naciones se debilitan, porque las naciones y el hombre hacemos altares, no tiene que ser necesariamente el sexo, hacemos altares a las cosas que amamos más que a Dios, al dinero, al placer, hermano, y al mundo. Si amamos este mundo más que a Dios, dice la Biblia que el amor de Dios no está con nosotros, hermano. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y al igual que en existen muchos altares dedicados a falsos dioses, que han hecho que a través de los años y las décadas la moral de la nación haya ido en decadencia. La nación está dividida, y podemos decir en estos momentos que está dividida por tres bandos. Los que tienen su fe en Dios y quieren que saquen todos los altares falsos y que el pueblo vuelva a adorar al único Dios del cielo. El otro bando quiere que se saque a Dios y se permita vivir el libertinaje, que haya el libertinaje sexual. Y el otro bando quiere a Dios, pero como el pueblo de Israel en los tiempos de Jezabel y Acab querían adorar, y en el tiempo de Jehú también, porque adoraban a los becerros de oro, ese bando quiere a Dios, pero acepta a los falsos dioses. Esos son los que dicen, eso no es nada lo que están haciendo. Eso no importa, Dios no te va a hacer nada, Dios no le molesta eso. Haga como usted quiera, adora a Dios, pero haga como usted quiera. Pero hay un camino solamente, y ese camino es Jesucristo, el Dios de nosotros, hermanos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces está esa aceptación y esa lucha espiritual, hermano, de un bando que quiere a Dios y el otro bando no quiere. Tienen hasta altares en algunos estados levantados en la cúpula de los gobiernos a Satanás, a Luzbel, el pentagrama lo han puesto en algunos lugares, hermano. Una cosa terrible, que lo que atrae es el juicio de Dios, hermano. Porque como vemos, ahí el pueblo de Israel eventualmente cayó en las manos de los sirios. Y podemos hablar más, ¿no? Para el tiempo de Salomón,
que tuvo 700 esposas, hermano, escuchen bien esto. Salomón, el que le pidió sabiduría a Dios, y Dios le dijo: como me has pedido sabiduría, te voy a bendecir. Y fue el hombre más rico del mundo. Hasta el día de hoy ha sido el hombre más rico. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mira lo que pasó con este rey Salomón, hermano. Él comenzó a casarse con otras mujeres de otros pueblos. Y no me venga a decir, hermano, que no fue por la carnalidad. Se comenzó a inmiscuir con estas mujeres de otros mundos, las cuales comenzaron a traer de sus dioses al pueblo de Israel. Y Salomón, a lo último de su reinado, la sabiduría que tenía, que Dios le había dado, hermano, se esfumó, se fue, porque comenzó a aceptar estos dioses que traían estas mujeres y concubinas, hermano. 700 esposas y 300 concubinas, hermano. Díganme ustedes, ¿quién necesita de tanto? A menos que sea por la carnalidad. Pero eso pasó con Salomón. ¿Y qué pasó eventualmente cuando vino el hijo del reinado? Después que él pasó, se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Cayó el poder del reino de Israel, que en su momento había llegado a la cúspide del triunfo, hermano, con un pueblo gigante, poderoso, que los demás pueblos le tenían miedo. Eventualmente cayó. Y cayó porque comenzó a debilitarse. Y muchas veces se comienza a debilitar a través de los que son reyes, los que son gobernantes de los pueblos, porque ellos son los primeros que tienen que darle el ejemplo. El rey Salomón se apartó de Dios y eventualmente vimos las consecuencias cuando se dividió el reino a causa de la carnalidad de Salomón. Hermano, adoración al sexo, quería más y más y más. No se conformó con las mujeres de Israel que Dios le había dicho que no se mezclara, sino quiso buscar más y más, y le causó la caída eventualmente de Israel cuando cayeron en manos de Babilonia. Y la nación americana está dividida, hermano. Está dividida y está debilitada. Lo mantiene en pie, que Estados Unidos también bendice a Israel, porque la Biblia dice: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Entonces Estados Unidos ha ido bendiciendo a Israel, protegiéndola, enviándole, ayudándole, hermano, y eso trae bendición. Pero adentro, en la esencia de la nación hay problemas. Hay problemas porque se han sacado altares de Baal, se han sacado altares de todos lugares, pero aún quedan altares que tienen que sacar. Y hay división, por eso vemos tanta división, ¿no? Hay una lucha y una batalla espiritual. Dice en Marcos 3, 24 y 26, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y podemos ver esto en el segundo término del presidente. Se están promoviendo leyes a favor de la iglesia, a favor de Dios, hermano, con la mejor intención de mantenerlo, llevar de vuelta a Estados Unidos aquellos tiempos en donde Dios era lo que era la premisa de la adoración del pueblo. Y como les dije, fue creada esta nación a base de fundamentos bíblicos, al igual que otras naciones han sido fundamentadas en esto, hermano. Pero trae problemas. Proverbios 21, 2 dice: a cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor juzga los corazones. Y el presidente ha venido restituyendo leyes que defienden los valores, hermano. Se está volviendo a reponer el uso de la Biblia en lugares oficiales. Se está permitiendo que se ore en las escuelas, hermano. Está permitiendo, se está protegiendo esto, que se pueda orar en la escuela, y este es el principio de poder sacar aquello que Dios quiere sacar.
No todo el mundo está de acuerdo en la nación. No todo el mundo está de acuerdo. Por esa es la división. Hermano, porque es que cuando comenzó ese libertinaje de la revolución sexual en los años 60, hermano, se abrió una puerta a sacar lo espiritual y permitir que lo carnal entrara. Y la raíz del problema es ese. Se necesita derrumbar altares que hay para que el pueblo eche hacia adelante. Y así mismo pasa en todas las naciones, hermano. Hay cosas, altares que se han levantado a la droga. La droga ha venido a ser el dios de muchos pueblos, en donde se trafica el narcotráfico. Narcotráfico es el dios del pueblo, el que le brinda el dinero, hermano. Pero Dios nos dice en esta tarde que Él tiene el poder, Él es el dueño del oro y la plata. No es necesario bajar hasta ese punto. Dios provee para la nación, porque dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Y cuáles son esos altares? Como les mencionaba, hermano, hay altares. Lo que pasa es que se comenzó a sacar a Dios de la escuela, y ahora hay un Dios que se llama rebelión y sexo y drogas, el Dios de muchos en la nación. Y eso se ha convertido en una fortaleza que impide que la nación pueda tener un triunfo más grande del que está teniendo. Le pasa como el pueblo de Israel en aquel tiempo del reinado de Jehú, se fue debilitando. Hermano, tenemos que sacar los altares. Los altares son aquellas cosas, hermano, que lleva al hombre a la carnalidad y que saca a Dios. Hermano, hay que devolverle el respeto y la dignidad al hombre y a la mujer. Hermano, hay altares donde se glorifica la desnudez, la pornografía y todas estas cosas. Y Dios dice: sáquenlo y verán lo que voy a hacer. Mujeres prostituyéndose por dinero, pero mucha de la culpa la tienen los hombres, porque los hombres no han tenido tampoco la responsabilidad de cuidar a la mujer, hermano, de ser responsable con sus hijos, de hacer lo correcto. Y tiene que haber una transformación para que Dios pueda entrar en el asunto. Como en el tiempo de Jehú, se adoraba a Baal, un dios falso, cruel, sensual, repugnante, cuyo culto implicaba la degradación sexual, igual que la reina Astarte. Se adoraba, hermano, pero sacrificaban hasta niños a esos dioses. Y muchas de las cosas que se hacían para adorar a esta reina Astarte era la prostitución. Porque ese era el plan diabólico del mismo infierno, hermano. Cuando llevar al hombre a los placeres, con que los consuman completamente hasta que sean hundidos y lleguen hasta el infierno mismo, hermano, encadenados que no pueden salir. A menos que el Rey de Reyes haga el trabajo y rompa la cadena. A menos que el hombre se humille delante de Dios. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos, caemos. Pero si comenzamos a trabajar esto juntos, esto para mí también, no somos perfectos, hermano. Esto hay que hablarlo porque Dios me mandó a hablar y yo obedezco lo que Dios me manda a hacer. Escuchen bien, cuando una nación es fuerte, cuando se permite adorar a otros dioses, se debilita la nación. Pero cuando una nación adora a Dios, se fortalece. Si cuando se permite adorar a otros dioses, las naciones se debilitan, hermano. El enemigo entra como los tiempos de Madianita y comienza a comer y a tomar aquello que Dios quiere bendecir, se lo roba. Y así mismo hace con el hombre. Dios lo quiere bendecir, Dios le da al hombre, esposa le da hijos, pero entonces el hombre toma un camino correcto. La Biblia dice que hay caminos que le parecen bien al hombre, pero su fin es muerte. Estas fortalezas demoníacas se han fortalecido y proliferado por toda la nación y por todos los pueblos. Y ha creado una debilidad espiritual, hermano, escúchenme bien.
Por eso que usted entra en algunos sitios, en algunas ciudades, y usted va a ver fortalezas que se han establecido, fortalezas del mismo enemigo de las almas. Usted va a Filadelfia, hay una área que usted entra y parece la película de los zombies. El mismo enemigo con la droga, encadenando a la gente, hermano, caminando como zombies. Son fortalezas que se establecen, hermano, principados, que se han permitido adoraciones. Por eso el enemigo quiere destruir la nación, hermano, con esto, con la droga, la prostitución, todas estas cosas. Alejar al hombre de Dios. Entonces, por eso que Dios está trabajando ahora para eliminar la entrada de drogas al país. ¿Saben por qué? Porque es que Dios quiere hacer algo grande. Y para que Dios pueda hacer algo grande, donde el enemigo no se robe la bendición, Dios tiene que comenzar a usar a alguien para que comience a limpiar los altares a Baal, a los altares de dioses falsos, y sacarlos para que Dios pueda bendecir al pueblo. Estamos en los últimos tiempos. Cristo está a la puerta. Y entonces Dios va a traer avivamiento. Pero parte de ese avivamiento nos toca a nosotros como hombres y mujeres levantarnos y sacudirnos y decirle: no, diablo, aquí no. Yo le pertenezco a Cristo y yo voy a seguirlo a Él. Y todas las cadenas Cristo las rompe, hermano. El apóstol Pablo nos da una clave para entender esta lucha. Lo primero que Pablo nos dice es el porqué de las luchas y el porqué de esta fortaleza, hermano. Dice Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, demonios, hermano, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, hermano, ángeles caídos que están, usted no lo ve, pero están ahí. Por eso que usted ve una lucha en el mundo entre el bien y el mal. Pero un día, Cristo, Dios, dijo en Apocalipsis que va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Solamente para aquellos que reciban a Cristo en su vida. Los demás, hay un lugar para ellos preparado, dice la Biblia, para el diablo y sus ángeles. Y el que no esté preparado terminará en este lugar de tormento por los siglos de los siglos. Y lo peor de ese lugar es que no va a haber la presencia de Dios. Aquí en la tierra podemos clamar a Dios: Dios mío, ayúdame. Pero en ese lugar no vas a poder clamar. Son cosas que tenemos que pensar en nuestra vida, ¿no? Y usted, como le decía, va a una parte de los estados y la nación, usted va a ver áreas que usted dice: pero ¿qué es esto? Si aquella área estaba no más bien, y cuando llego aquí a esta área, ahora aquí, esto parece un mismo infierno, parece todo demacrado, todo sucio, hermano, porque hay fortalezas espirituales. Pero ahí que le toca al pueblo de Dios, dice la Biblia, ahí de predicar el evangelio de toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Se le lleva la palabra de la esperanza, la palabra de luz, la palabra que nos va a llevar a ellos a la salvación de su alma, la palabra que nos dejó Jesucristo. Las fortalezas, escuchen bien, ya estoy terminando. Las fortalezas son fortalezas del sistema de pensamiento, creencias erróneas, adoración a falsos dioses, patrones de pecado que llevan décadas establecidos en ciertos lugares, como la droga, la desnudez, la pornografía, la desobediencia, la anarquía. Y hay fortalezas espirituales de alta jerarquía que no permiten que haya un cambio para el bien. El Dios de este siglo es el que la ha establecido, lo dice la palabra. Hermano, que tenemos que entender que estas cosas hacen daño, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 8 al 9 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es serio. Esto es algo que hay que pensarlo como hombre y mujer. Si usted está en estos momentos y no está del lado de la salvación de Jesucristo, hoy este es el día que Dios hizo para ti.
Este es el día que Dios te está hablando para que venga a los brazos de Cristo. Las fortalezas se adueñan de estos lugares y traen juicio. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que la población se hace complaciente y lo ve como algo normal. Entonces vemos que la generación de niños que van creciendo y los jóvenes se complacen y están más bien con todo lo que se está haciendo mal. Se complacen porque se van acostumbrando a verlo así, a verlo así. El mismo enemigo de las almas, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento de ellos para que no vean. Pero hoy Dios trajo esta palabra para que usted pueda ver espiritualmente qué es lo que está pasando. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 10, dice, pero aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Si obedecemos a Dios, si nos metemos con Dios, hermano, vamos a derribar todos estos argumentos y altivez de espíritu, porque estos altares se levantan proclamando que es orgullo, y eso es altivez de espíritu. Eso es lo que es. El mismo enemigo diciendo que es orgullo. Pero Dios dice en la Biblia que mira de lejos al altivo y de cerca al humilde. El humilde significa aquel que se deja trabajar de Dios. El humilde es el que acepta a Dios, la voluntad de Dios en su vida. Hay que derrumbar la fortaleza que queda para que Dios pueda bendecirlo como Él quiere. Esto es tremendo. Mira lo que pasó en el pueblo romano. Se decayó, una decadencia moral en Roma. Eventualmente cayó el imperio romano, comenzaron las tribus alemanas a entrar a estos lugares y saquearon, porque el poder que tenían se fue debilitando. Y esto es lo que pasa. Y vamos a ver ahora, vamos a hablar de Japón. Japón es una nación preciosa, estuve por allá un año. Pero hay problemas en Japón. Por eso vemos, hay problemas espirituales. Las dos bombas nucleares que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, hermano, fueron terribles. Pero Dios aprovechó eso para que entraran no solamente los militares americanos, para que entraran también los evangelistas, los cristianos, a predicarle la palabra a esta nación, porque Dios la ama. Hay gente buena, pero hay un problema. Hay muchos altares que no son de Dios. Mira, en el 2011 hubo un terremoto de 9.0 en la escala Richter que derrumbó, murieron miles y miles, derrumbó y rompió 2 reactores nucleares que, si no es por la misericordia de Dios, la radiación se hubiera llevado a medio mundo en esta nación. Pero Dios aún así tuvo misericordia. Maremotos que entraron hace unos días, en noviembre de este año. Hubo un terremoto de 6.8 en Japón. Y usted dirá, pero eso es la placa, es que ellos viven en un lugar como en Puerto Rico, que hay una placa tectónica y eso hace que la tierra se mueva. Pero Dios tiene poder sobre la naturaleza. Hay unas placas ahí, pero Dios tiene el poder de permitir que esas placas se muevan o que no se muevan. Dios es que tiene el poder sobre la naturaleza. Pues, Él la hizo. ¿Cómo no va a tener poder de formarla, de hacer lo que Él quiera con ella? Y muchos no quieren, pero Dios usa la naturaleza cuando quiere enviar juicio y cuando está molesto. ¿Y cuál es el problema, Japón? ¿Cuál es el problema? Una de las cosas que tiene es la proliferación y la venta y la distribución, mano, de muñequitos pornográficos hentai a través de todo el mundo. Muchas veces los niños tienen acceso a estos muñequitos porque se creen que son cartoons y daña la niñez, hermano. Está dañando la juventud. Entonces Dios está molesto. Dios está molesto. No solamente con Japón, con otros pueblos, pero Dios me habló los otros días y me dijo: a la tierra del sol naciente, Japón, la bandera tiene un círculo rojo, ese es el sol. The land of the rising sun. Dios me dijo: estoy molesto
pues estoy molesto, va a venir algo como en los tiempos de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero y usted dice, pero ¿por qué, hermano? Dios los tiene en la mira, hermano. Por si usted ve que la tierra tiembla ahí, porque hay un pueblo bueno, pero se adora a falsos dioses, y desde hace siglos, hermano, que Dios está tratando con esta nación para que deje de adorar a estos dioses falsos. Mira lo que está pasando. Mira lo que en el 2014, desde 1907, Japón tenía establecida a 13 años los niños que se consideraban legales, porque los niños estaban facultados para tener relaciones sexuales. O sea, podían tomar la decisión legalmente de tener relaciones sexuales, hermano, a los 13 años. Desde ese entonces, hermano, hay un movimiento. Ahí en la ciudad de Japón hay una industria clandestina conocida como el Ensho Kosai. Y esto lo que hace es que las niñas, hermano, van y hacen cita con adultos, mami, y eventualmente la mayoría de ellas termina teniendo relaciones sexuales, porque se adora esto allá, y ahora es que se ha venido a cambiar, porque en el 2014 se cambió la edad a 16 años. En el 2014, desde 1907. Dios está molesto porque se está adorando, se le está dando culto y se está dañando a la niñez. No es todo el mundo ahí en ese pueblo. Yo conocí gente, buenísima gente que son buenas, pero Dios ha querido tratar con este pueblo. Dios quiere que este pueblo acepte a Cristo como su Salvador, y aún así lo ha bendecido, porque la economía de Japón es una de las más poderosas que hay en el mundo. Pero tiembla la tierra. No lo dijo Dios. Porque es que Dios tiene que sacudir, hermano. Dios a nosotros nos sacude. A mí me sacudió. Dios sacude a la nación. Dios sacude a las naciones. ¿Cuándo? No sé. ¿Puede detenerlo Dios? Él tiene poder. Si detuvo el castigo que venía sobre Nínive, aunque eventualmente cayeron 100 años después, pero Dios detuvo el castigo porque se arrepintieron. Y si hay un mover del pueblo hacia Dios, Dios nos lo dijo, hermano, la nación del sol saliente, habrá luto, ayes que vienen sobre la tierra del sol. Mira, escuchen esto. Las religiones principales en Japón sí hay cristianos, pero las religiones en Japón siguen siendo el budismo y el sintoísmo. Dios es falso. Y eso es lo que Dios quiere en esta tarde preciosa. Dios quiere sacar la fortaleza que se han establecido en los pueblos y en las vidas personales de los seres humanos. El mismo anticristo va a usar la fortaleza del mismo diablo para tomar control del mundo. Dice aquí en Daniel 11, 36, 39, y el rey hará su voluntad, es el anticristo, y se ensorbecerá al nivel del espíritu, y se engrandecerá sobre todo Dios, en letra minúscula, y contra el Dios de los dioses, en letra mayúscula, el Dios de los dioses, Jehová de los ejércitos, hablará maravillas, blasfemia, hermano, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y del Dios de su padre, dice en letra mayúscula, quiere decir que es el Dios de los cielos, dice, el Dios de su padre no hará caso, ni del amor de la mujer hará caso tampoco, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. ¿Quién es el Dios de la fortaleza? Van a entender que el Dios de la fortaleza es el mismo enemigo de las almas, Luzbel, el que está en el mismo infierno, hermano, que está a cargo de todos los ángeles que cayeron, hermano. Él era el que estaba a cargo de la adoración en el cielo, y cayó y Dios lo sacó de ahí. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable.
y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Claro que la va a repartir, si se va a adueñar de ella con la fortaleza más impugnable. El mismo el Apocalipsis lo dice: el dragón le entregará el poder al anticristo. El dragón es la serpiente antigua, Luzbel. Reinará aquí en la gran tribulación 7 años, pero Dios no quiere eso para ti. Dios, vendrán los juicios más grandes que han caído sobre la faz de la tierra, incluyendo una tercera guerra mundial donde todas las naciones que están armadas con armas nucleares lanzarán, y si no es por la intervención de Dios, destruyen a Israel y destruyen lo que queda del mundo. Y ahí entonces, cuando Dios venga y encierra al enemigo y a todos los enemigos de Dios y del pueblo de Dios, entonces vendrá Cristo con su reinado. Asimismo se levantan fortalezas en nosotros. El yo no puedo, el yo soy insuficiente, no sirvo para nada. Raíces de amargura que se levantan contra aquellas cosas que nos hicieron negativas en nuestro pasado. La prepotencia, el orgullo, la altivez de espíritu, el creerse mejor que los demás, el tener a Dios como nada, la duda, la inseguridad. Hay tantas cosas que se levantan como fortalezas, y así mismo el pueblo y comunidades. Pero yo voy a terminar esta prédica con esto. Hubo un momento donde Cristo fue donde estaba el endemoniado Gadareno, que estaba atado. Había una fortaleza, había unos poderíos demoníacos en aquel lugar, rompía las cadenas, pero llegó Jesucristo a libertar. Llegó Jesucristo y los demonios le preguntaron a Jesucristo por qué había venido, que no era su tiempo, pero sí era el tiempo de ellos, porque Dios no llega tarde ni temprano, Dios llega en el momento preciso. Y Dios libertó a aquel hombre que estaba atado bajo la fortaleza y el poderío del mismo infierno, y lo libertó tanto que los demonios pidieron ir a un hato de cerdo y fueron a ese hato de cerdo, pero aquel hombre quedó libertado, las cadenas se rompieron. Y así mismo Dios quiere hacer con los pueblos, así mismo, libertarlo. Aquel hombre quería seguir a Cristo y Cristo lo mandó a que le hablase a su pueblo, que fuera a predicarle. Y mira cómo es la vida. Pero los que vivían en aquella comunidad se molestaron con Jesús, porque ellos vivían de los cerdos que vendían, la carne de cerdo y todo lo que producían de los cerdos. Y los demonios se metieron en el lato cerdo y los envió para el mar. En vez de contentarse que Dios había libertado a aquellos hombres, en vez de glorificar a Dios de aquel milagro que Dios había hecho, se molestaron. Así es el hombre, hermano. Pero en esta tarde preciosa, Dios vino aquí para hablarnos, para derribar la fortaleza. Eso consiste en derribar todo aquello que es mentira que el diablo ha levantado, y todo aquello que se levanta y se exalta sobre Dios. Los altares a Baal, los altares de dioses falsos. Y permitir, nosotros tenemos que permitir que Dios nos lleve a la verdad. Segunda de Corintios dice 5:7, Segunda de Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque para que Dios pueda trabajar con el hombre, con el ser humano, tiene que haber arrepentimiento. Y dice la Biblia: con un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. Gracias por escucharme. Y les pido otra vez más que le den like, que lo compartan, que se suscriban a mi canal, para que, no por mí, sino para que este ministerio crezca, para que podamos seguir llevando este evangelio, esta palabra a las naciones, y para que haya un cambio y haya victoria en todos aquellos pueblos que han sido esclavos ahora mismo del narcotráfico y de todas estas cosas que están llevándolo al fracaso. Dios quiere bendecirlo. Gracias. No se olviden, denle like, suscríbanse, compartan. Lleven estos videos, compártanlos con la gente en Cuba, aquellos que están en Centroamérica, Latinoamérica, porque desde aquí de Puerto Rico no podemos, a causa de verdad del bloqueo que hay de Estados Unidos. Pero si usted puede, comparta con gente que conozca en Cuba,
Porque ahí Dios quiere hacer algo en Cuba y Dios quiere hacer algo en Venezuela también. Pero para que Dios pueda hacer algo en Cuba, Dios tiene que sacar a aquellos que se están robando la bendición de Dios. Dios tiene que abrir camino, abrir la puerta para poder entrar ahí y llevar al pueblo a la cúspide de la bendición de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Le habla el evangelista Frank Massa. Hasta el próximo video dentro de pronto. Dios le bendiga.